Hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo, esperando se encuentren gozando de las ricas y abundantes bendiciones de Dios. Gracias por atender nuevamente el momento de la predicación de la palabra del Señor. Esperamos que sea de bendición, de beneficio grande para nuestra vida espiritual. Vamos a orar para pedirle al Señor su bendición y su respaldo para la predicación en esa tarde. Padre, que estás en los cielos, delante de tu presencia divina estamos, Señor, dándote gracias, Dios, por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran bondad y fidelidad, Señor. Dándote gracias, Señor, porque nos amas, porque nos bendices, porque nos proteges, Señor. Gracias, Señor, porque estás atento a nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque nada nos ha faltado, estando tú con nosotros. Señor, muchas gracias por la bendición y el privilegio de poder llegar a este momento de predicar tu palabra, Señor. Oh Dios mío, esperando que sea de bendición para cada uno de mis hermanos y para todo aquel que ve este video, Señor, que la palabra pueda llegar a lo más profundo de su corazón, Señor. Bendice a mis hermanos, usa mi vida, usa mis labios, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos orado. Vamos a leer la palabra bendita del Señor y la hacemos en el libro de San Marcos, en su capítulo 2. Leemos del versículo 1 al 12 para la gloria del Señor. Muy bien, dice así la santa y bendita palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados se son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué milagro tan lindo y maravilloso. Muy bien, el tema del mensaje es la fe positiva. Al hablar de fe positiva se entiende que hay una fe negativa. La fe positiva es la que cree fielmente lo que pide y cree que va a suceder.
Y la fe negativa es la que se hace dudando, diciendo yo tengo fe, pero la duda hace que esa fe sea negativa. Muy bien, la fe es una base importante para que sucedan milagros. En Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claramente, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a Dios es porque creemos que Él nos va a ayudar, que Él va a contestar nuestras súplicas, nuestras peticiones, creer que Él es suficiente para hacerlo. En la Biblia encontramos muchos pasajes de personas, donde hay personas que se acercaron a Jesús por alguna necesidad y encontraron respuesta positiva. De manera que la fe positiva es acercarse a Dios confiadamente. Muy bien. Leímos ahí que Jesús, después de algunos días de estar ausente de su casa, llegó a Capernaum, entró a su casa y posiblemente él iba muy cansado, iba agotado después de tantos días de predicar, de hacer milagros, necesitaba un descanso, porque él estaba en esta tierra como uno de nosotros, como humano. Su divinidad no la tenía todavía, hasta que fue glorificado después de la resurrección. Entonces se entiende que se cansaba, se agotaba, y hermano llegó a casa, o a su casa, dispuesto a descansar un poco. No cabe duda que ahí estaba su mamá, ahí estaba María, y quizás le dijo, mamá, voy a beber un café, y luego voy a descansar. Pero alguien había visto que Jesús llegaba a Capernaum, y esa persona corrió la voz, y esa voz se regó por todos lados, y la gente empezó a correr para la casa de Jesús. ¿Por qué lo hacían? Porque Jesús atraía a las multitudes. Él estaba en su casa, pero la gente lo buscaba. Algunos lo buscaban por algún milagro, alguna necesidad espiritual. Otros lo buscaban por alguna necesidad de sanación. Y también habían quienes lo buscaban por ver en qué le hacían caer. Tal es el caso de los escribas. Pero de una u otra forma, las multitudes corrían tras de él. La gente lo buscaba, y al ver a la gente en su casa, Jesús empezó a predicarles. Jesús no perdía el tiempo. Tenía la oportunidad de predicar y así lo hacía. Ahí estaba la gente buscándolo, y él en su palabra dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces cansado, agotado y todo, pero él tenía compasión de la gente que lo buscaba. Cuando Jesús llegó, esa voz que dio más de alguien corrió a unos amigos de un hombre que era paralítico. No investigué cuánto tiempo tenía el hombre estar paralítico, pero quizás era mucho tiempo, muchos años. Pero tenía unos amigos muy sinceros, unos amigos muy amorosos, que ellos sí practicaban el amor verdadero. Y se dieron cuenta que Jesús estaba en la casa y se pusieron en acción.
pusieron el amor que le tenían al paralítico en acción. Se unieron y dijeron, esa es la oportunidad para que nuestro amigo que está paralítico, Jesús lo sane. Y que sí, quizás alguien dijo, pero él no puede moverse por sí mismo, no puede valerse por sí mismo. Y otro dijo, pero para eso somos sus amigos. Me imagino que para eso somos sus amigos. Vamos a traerlo. Y lo llevamos a la casa donde Jesús está predicando. Llegaron, ahora había un problema. El paralítico pues había que cargarlo para trasladarlo. Y los amigos se le ingeniaron para hacer una parihuela tipo cabía, quizás con 2 varas largas y una cubrecama, amarrar las 4 puntas de la cubrecama en las varas, ya tenían lista una camilla. Levantaron al paralítico, lo acostaron ahí y se dirigieron, ya con ese amor en acción. Los 4 buenos amigos se estaban prestando para llevar al paralítico a Jesús, demostrando el amor que le tenían. Estaban unidos en la acción. Unidos en la acción, y eso es lo que Dios quiere, que el pueblo se una y accione y trabaje como Dios quiere que lo haga. Ahora llegan los amigos con el paralítico y se encuentran con un grave problema. La casa estaba llena. El problema no era que la casa estuviera llena, pues era una bendición. El problema era que no había por dónde entrar. Eso que la Biblia dice que no cabían y hasta la puerta está la gente y posiblemente fuera de la puerta. Y los amigos empezaron quizás a suplicar, por favor, denos permiso. Queremos entrar a ese hombre frente a Jesús. Posiblemente decían, solo entramos y salimos. Pero la gente no se dio. No les dio permiso. Y desde luego ellos están deleitándose con la palabra de Dios. Como ustedes, hermanos, lo están haciendo en esta tarde. Y cuando uno está deleitando con la palabra, no quiere que ni siquiera que le hablen. No quiere uno que le quiten el tiempo, que le interrumpan. Y posiblemente la gente le decía a ellos, cállense, hombre, estamos escuchando. Y no dieron permiso. Ahora veamos. Había un gran problema, un gran obstáculo que ellos tenían que esquivar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Quizás platicaron entre los 4 ahí, ¿cómo hacemos para llevarlo al frente de Jesús? Y alguien dijo, pues solamente subiéndolo al techo. Probablemente otro dijo, pero es que está alto. Y otro dijo, pues yo tengo escalera. Y el otro dijo, eso es lo que yo imagino. El otro dijo, pues yo tengo lazos. Vamos, pongamos en acción. El de la escalera fue a su casa, la llevó. Luego el de los lazos y aseguraron bien al paralítico. Subieron quizás 2 al techo y empezaron a descubrir, a hacer un agujero. Cuando ya lo tenían, por supuesto, con mucho cuidado, porque no cabe duda, por lo que dice allí, que bajaron al paralítico delante de Jesús. Es posible que el agujero lo abrieron cabal donde estaba Jesús. Y para hacer esto tenían que tener mucho cuidado. Quitar teja por teja, despacito. Pero lo lograron. Y al tener el agujero hecho,
Se pusieron de acuerdo, amarraron bien la parihuela o la camilla, como usted quiere llamarle. Quizás dos empezaron a jalar y dos desde abajo iban en la escalera empujando hasta que subieron al paralítico. Luego empezaron a descender al paralítico para donde estaba Jesús. Estaban esquivando los obstáculos. Estaban venciendo los obstáculos. Un obstáculo fuerte porque no era fácil de empujar a la gente y meterse, no. Ellos respetaron a la gente, aunque el techo pues no pidieron permiso, pero después lo dejaron completamente igual. La Biblia no lo dice, pero se deduce que así fue. Después de bajar al paralítico, colocaron teja por teja nuevamente, a modo que quedara igual a como estaba. La fe persistente triunfa. El trabajo no fue fácil. No fue fácil porque no solo llegaron y pusieron al paralítico ahí, no, tuvieron que ingeniárselas para abrir el agujero en el techo. Para triunfar hay que luchar. Jesús no hizo el milagro de inmediato, no sanó al paralítico de inmediato. Él lo que hizo fue, lo leemos, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, fíjese bien, eran los 4 amigos los que tenían gran fe, una fe positiva. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirte: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El milagro se realizó, pero si damos cuenta, el Señor primero hizo el milagro de la sanidad del alma, diciéndole al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ya leímos que ahí habían escribas, y quizás no solamente los escribas se quedaron asombrados al ver que Jesús no sanó a aquel hombre de inmediato. Quizás algunos comentaron: ¿y por qué no lo sanaría? Los únicos que hablaron mal fueron los escribas, diciendo que Jesús decía blasfemia. Pero otros tal vez se preguntaban: ¿y qué pasaría? El Señor no sanó al paralítico. Pero ahí cuando pronunció las palabras para que los escribas oyeran, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente el paralítico se paró y el milagro fue hecho por el Señor Jesucristo. Para triunfar hay que luchar. No es cuestión de hacer magia, como dicen algunos, y decirle: bueno, Señor, sáname y ya estuvo. Hay que luchar, hay que esforzarse, hay que buscar a Dios en oración, buscarlo en ayuno, buscarlo constantemente.
Y el Señor tiene la respuesta positiva para nosotros. Sea cual fuera el problema, hermana y hermano, póngalo en las manos de Dios. Únase con su familia. Y hermanos, como hicieron estos 4 amigos, nosotros unamos. Pongamos el amor en acción. Ya pronto el templo se va a abrir. Y algunos templos se abrieron. Pero a nosotros nos falta mucho que arreglar, mucho que comprar, se invierte dinero y no hay. Ustedes son conscientes que a principio del año, pues vendió todo, ofrendas y todo. Pero Dios nos va a ayudar para comprar las cosas que se necesitan. De manera que unámonos, hermanos, y estén listos. Yo voy a llamarlos para que si me voy a comunicar con ustedes para platicar qué día tienen tiempo ustedes de venir a ayudar a pintar el templo. Tenemos que marcar el distanciamiento también. Entonces, esté atento. Le voy a llamar. Y si antes usted quiere llamarme, decirme, hermano pastor, yo tal día tengo tiempo a tal hora, pues venga. Yo, que tenga algo que hacer, yo aparto el tiempo para irme con usted y juntos trabajar allí. No olvídese, hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza. Unidos los 4 amigos triunfaron y el paralítico sanó. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Les comunico antes de despedirnos en oración que hay un poco de problema para transmitir los mensajes, porque después de predicar, hermano y hermana Mariela, tienen que hacer algunos arreglos. Y entonces no se podía, era un problema transmitir así directo. Entonces dispusimos que se van a estar grabando los videos un día antes. El del jueves se va a grabar el día miércoles. Y el del domingo se va a grabar el día sábado. Así es que creo que va a ser más fácil para usted, porque lo va a escuchar el día y la hora que usted decida, puesto que creo que ya muchos se han desligado del horario que habían puesto y solo hay algunos que están atentos al horario. Entonces le va a beneficiar, pero siempre hagan lo mismo. Por ejemplo, el próximo domingo tenemos Santa Cena. Ese día, si a las 10 de la mañana vamos a hacer la Santa Cena, y esté atento, ponga el video, y ahí lo puede tomar a otra hora también, ¿verdad? Puede tomar a otra hora, pero siempre conforme se ha hecho siempre. Porque yo lea la palabra, yo le diga, participemos del pan, participemos de la copa, usted participe, como que estuviéramos ese día todos unidos. Si es que Dios les bendiga, hay mucho que decir, pero después. Les amo mucho, bendiciones para todos. Oramos al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llevar a cabo este servicio de meditación de tu palabra, esperando que sea de bendición para mis hermanos y para todos aquellos que escuchen estos mensajes en otros lugares, Señor. Que la palabra llegue a llenar el vacío espiritual que hay en cada vida. Síguenos ayudando y que pronto estaremos en el templo también, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Les amo en el Señor. Amén.